Mi nombre es Juan Manuel Castro, soy profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y junto a los profesores Nelson Eduardo Corea de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Heidi Díaz Oviedo de la Universidad Veracruzana de México, nos gustaría presentar este estudio sobre los conceptos de nudging y boosting y su posible aplicación en la educación superior. Antes de nada, quisiéramos agradecer a los organizadores de este congreso la oportunidad de poder compartir este proyecto con ustedes. La reflexión que traemos hoy parte de una idea sencilla pero con importantes implicaciones prácticas. En educación superior, aprender no consiste únicamente en comprender un contenido o completar una tarea una primera vez. Gran parte del aprendizaje depende de la capacidad para volver sobre lo trabajado, revisarlo, ampliarlo y proyectarlo hacia situaciones posteriores. Esta cuestión, aparentemente obvia, probablemente está en la base de muchas dificultades reales del aula universitaria. Con frecuencia el estudiante entrega un borrador, recibe una corrección o realiza una tarea puntual, pero el proceso se interrumpe ahí. No retoma lo hecho, no transforma el feedback en acción y por tanto no profundiza en la tarea inicial. El problema no siempre es no haber entendido, sino no haber sostenido la acción el tiempo suficiente para que se convierta en aprendizaje más duradero. Como docentes, esta reflexión nos obliga a desplazar el foco de acción y pensar no solo en términos de comprensión o motivación, sino que nos obliga a considerar también la persistencia y la continuidad del comportamiento académico, aspectos especialmente relevantes donde el alumnado se enfrenta a tareas complejas, desarrollo por fases y necesidad creciente de autorregulación. La intuición inicial para este trabajo surgió al observar herramientas de inteligencia artificial conversacional que no se limitan a ofrecer una respuesta cerrada, sino que proponen un paso posterior, ampliar, concretar, revisar, seguir profundizando. Ahí parecía haber una lógica pedagógica interesante. Sostener la continuidad de la acción hace que el aprendizaje no se agote en una primera ejecución. Nos interesó, por tanto, buscar un marco conceptual que permitiera pensar esta continuidad no solo como simple repetición, sino como forma de apoyo pedagógico. Ahí fue donde apareció el concepto de nudging y poco después su contraste y complemento en el concepto de boosting. El concepto de nudging procede del campo de la economía conductual y de la ciencia del comportamiento. En su formulación más conocida, su unidad básica, el nudge, puede entenderse como una modificación sutil de la choice architecture que influye en la conducta de forma predecible, sin prohibir opciones ni alterar incentivos. El comportamiento humano no siempre responde a deliberación racional. Con frecuencia se apoya en hábitos, en sesgos atencionales y en mecanismos automáticos de decisión. Desde esta premisa, el nudging no pretende imponer una conducta, sino diseñar un entorno que facilite ciertas decisiones o acciones. Llevado al terreno educativo, su interés no estaría tanto en hacer que el estudiante haga lo que se le pide, como en pensar de qué manera ciertos apoyos externos pueden ayudar a activar o sostener conductas académicas que se interrumpen. Esto resulta especialmente relevante en situaciones de fricción conductual, tareas que exigen volver sobre lo hecho, como revisar un trabajo ya entregado, transformar el feedback en acciones concretas, mantener una práctica autónoma o completar fases sucesivas de una misma actividad. En ese sentido, el nudging ofrece una vía para pensar la enseñanza no solo desde el contenido, sino también desde las condiciones que permiten que el estudiante mantenga en marcha una línea de trabajo. La literatura existente permite además afirmar que este enfoque ya ha comenzado a abrirse paso en la educación, aunque de forma desigual. Las revisiones recientes muestran, por un lado, que los efectos de los nudges en contextos educativos suelen ser positivos en bastantes casos. Y por otro, que estos efectos son heterogéneos y muy dependientes del diseño, del momento de aplicación y del tipo de barrera conductual que la intervención pretende corregir. Una de las conclusiones más consistentes es que los nudges funcionan mejor cuando responden a mecanismos concretos, están bien ajustados al contexto y se dirigen a sujetos especialmente afectados por la barrera que se intenta reducir. En el caso específico de la práctica docente, algunos estudios cualitativos recientes centrados en formación profesional y educación superior muestran que muchos docentes ya emplean intervenciones que pueden interpretarse como nudging, como nudges, aunque rara vez las conceptualicen así. Ahora bien, trasladar el nudging al terreno educativo exige introducir una cautela importante. En otros ámbitos, una intervención puede considerarse valiosa si consigue modificar una conducta concreta de forma eficaz. Pero en educación,
ese criterio resulta insuficiente. Importa también qué proceso cognitivo se ha movilizado, si la conducta es sostenible, si genera dependencia de apoyos externos o si contribuye a formas más estables de autonomía y autorregulación. La literatura más atenta a esta cuestión ha insistido precisamente en ello. Algunos autores han señalado que la implementación del nudging en educación no debería evaluarse solo por sus efectos inmediatos, sino también por los procesos subyacentes y por sus consecuencias a más largo plazo. Habría así distinción entre nudges de tipo 1, tipo 2, así como intervenciones transparentes y no transparentes, con lo que la visión aplicada nos obliga a pensar que no todos los nudges son equivalentes ni sirven para los mismos fines educativos. Este es el punto en el que el concepto de boosting entra en juego y adquiere verdadero interés. Si el nudge modifica el entorno para orientar o facilitar una conducta, el boost, la unidad de boosting, intenta fortalecer al propio sujeto para que pueda decidir y actuar mejor por sí mismo. En la formulación clásica de Hewitt y Brunejanov, y de forma más desarrollada en trabajos recientes, el boosting no aspira simplemente a dirigir la conducta, sino a empoderar al individuo, es decir, a fomentar agencia, autocontrol y capacidad de decisión informada. En lugar de apoyarse en la idea de que las personas deben ser constantemente conducidas por una arquitectura externa, parte de la posibilidad de que aprendan reglas, rutinas, competencias o estrategias que mejoren su acción presente y futura. En educación, esta diferencia resulta especialmente valiosa. Hay situaciones en las que un apoyo externo breve puede ser útil para activar una acción, para vencer la procrastinación, para mantener la continuidad de una tarea. Pero hay otras en las que el objetivo no puede ser ya la mera activación, sino el desarrollo de competencia, autonomía y autorregulación. Ahí el boosting parece mucho más coherente con la finalidad educativa. Por eso, a nuestro juicio, la cuestión no debería plantearse como una confrontación rígida entre nudging y boosting, sino como la necesidad de entender qué función cumple cada uno dentro del proceso de aprendizaje y qué tipo de ayuda resulta más adecuada en cada momento. Partiendo de ese marco, nos interesó explorar cómo percibe el alumnado universitario distintas acciones docentes que pueden vincularse, al menos de forma aproximada, con estas dos lógicas de apoyo. Obviamente, no se trataba de preguntar a nuestros alumnos por sus preferencias acerca de nudging o boosting como conceptos, ya que ellos son ajenos en su experiencia cotidiana a estos términos, sino de observar qué tipo de intervenciones posteriores a una tarea consideran más útiles, más adecuadas y más formativas dentro de su aprendizaje, en nuestro caso particular, del aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello, se diseñó un estudio multicéntrico aplicado al alumnado universitario de nuestras tres universidades. El instrumento se estructuró en torno a 4 viñetas referidas a situaciones frecuentes del aprendizaje de lenguas extranjeras: expresión escrita, expresión oral, vocabulario y gramática, es decir, use of English, y comprensión con trabajo autónomo. En cada situación se planteaban 3 posibles actuaciones docentes y se pedía al alumnado que las valorara en términos de continuidad del trabajo, utilidad percibida, adecuación universitaria, percepción de apoyo frente a control, transferibilidad a tareas futuras y autosensación de mejora. El cuestionario incorporaba además un bloque general sobre preferencia de apoyo docente y una pregunta abierta al final sobre ello. La muestra estuvo compuesta finalmente por 77 estudiantes de nuestras universidades. La preferencia dominante se sitúa claramente en la combinación de ambas lógicas de apoyo. Como pueden ver, un 63,6% del alumnado indicó preferir una ayuda que combine orientación inmediata y aprendizaje reutilizable, es decir, la combinación de boosting y nudging, frente a un 23,4% que optó principalmente por ayudas estratégicas y transferibles, más cercanas a boosting, y un 11,7% por indicaciones centradas en el siguiente paso concreto, es decir, exclusivas de nudging. Este patrón se confirma en las 4 situaciones del cuestionario. En todas ellas, la acción que combinaba ambas estrategias fue la mejor valorada como más útil, es decir, la que introducía a su modo de ver una pauta o estrategia con potencial de reutilización. Los porcentajes de elección fueron, como pueden ver, de un 46,8 en expresión escrita, un 67,5 en expresión oral, casi un 65 en aprendizaje del vocabulario y gramática y un 54,5 en la comprensión con trabajo autónomo. La misma tendencia aparece en las valoraciones medias en escala Likert. Esa acción combinada obtuvo un 4,14 sobre 5 por encima de las opciones aisladas de nudging o boosting. Entre los ítems mejor valorados del bloque general destacan los relacionados con estrategias reutilizables,
secuenciación en pasos pequeños, recordatorios para mantener la continuidad y rutinas claras que aumentan el control percibido. Los datos en ningún caso muestran una demanda de retirada del profesorado. Lo que sugieren es algo más matizado. El alumnado valora apoyos que sostengan la continuidad del trabajo, pero otorga un valor especial a los que además dejan herramientas o estrategias proyectables a tareas futuras. Lo que parece indicar es que las intervenciones docentes resultan especialmente significativas cuando consiguen combinar dos funciones: evitar que la tarea se interrumpa y transformar esa continuidad en una forma de actuación más autónoma y transferible. A partir de esta lectura, la propuesta que hemos formulado adopta la forma de un modelo secuencial de apoyo pedagógico articulado en tres momentos. El primero sería la activación. Activación entendida como el impulso inicial que ayuda al estudiante a iniciar o retomar una acción académica concreta. En esta fase tienen cabida apoyos breves, salientes y de baja carga, es decir, nudges puntuales, útiles para vencer la fricción inicial, la dispersión o la tendencia a dejar la tarea en suspenso. El segundo momento sería el de la continuidad guiada. Aquí el apoyo ya no adopta la forma de un único nudge, sino de una secuencia de intervenciones pequeñas que mantienen el trabajo en marcha, focalizan la atención, reducen la complejidad percibida y ayudan a traducir una tarea amplia en acciones manejables. Es decir, es el paso de nudging a boosting. Este punto resulta especialmente relevante en contextos universitarios donde muchas actividades fracasan no por falta de capacidad inicial, sino porque el estudiante no consigue sostener la secuencia de trabajo el tiempo suficiente. El tercer momento sería el de la internalización y transferencia. En esa fase el objetivo ya no es solo que el estudiante continúe, sino que aprenda a hacerlo de forma más autónoma. Rutinas, criterios, esquemas de revisión o estrategias explícitas que permitan actuar mejor en tareas futuras sin depender del siguiente apoyo externo. Así, el interés pedagógico del nudging no estaría en multiplicar intervenciones externas, sino en utilizar determinados apoyos como fase inicial de una progresión hacia boosting. El valor de nuestra propuesta didáctica no reside, por tanto, en oponer ambos conceptos, sino en entender que pueden responder a momentos distintos dentro de una misma arquitectura pedagógica. Primero, sostener la acción académica cuando tiende a interrumpirse y después convertir esa continuidad en una capacidad más durable para aprender, revisar y avanzar con mayor autonomía. Como docentes del área de inglés y táctica de las segundas lenguas que somos, prevemos aplicar primero este modelo a la escritura académica en inglés en un programa que no podemos explicar aquí por razones de tiempo, pero que detallaremos en el capítulo correspondiente del volumen derivado del Congreso. No obstante, nuestra propuesta intenta no limitarse exclusivamente a este ámbito. Creemos que puede aplicarse a revisión de lecturas, uso del feedback, presentaciones orales, estudio autónomo, entornos digitales o trabajos por fases. De este modo, el valor de nuestra propuesta de complementar nudging y boosting no radica en añadir una técnica más al repertorio docente, sino en ofrecer una manera de reconsiderar el apoyo educativo en educación superior. Sostener la continuidad del trabajo cuando ésta se rompe y transformar progresivamente esta continuidad en una capacidad más durable de autorregulación constituye, a nuestro juicio, una vía especialmente prometedora para repensar la acción docente universitaria. Ahí les dejamos unas referencias bibliográficas que hemos utilizado para esta presentación y esperamos que este estudio les haya resultado de interés y quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias.